Hola, buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en la Universidad CNCI. Les saluda su buen amigo Joel Bernal Limón de la carrera de la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula es la BNL 049109 y el día de hoy, dentro de lo que viene siendo mi podcast de la materia de economía, me va a tocar abordar el tema de economía y los agentes económicos y el papel muy importante que desempeñan para la estabilización del país y la economía. Bien, vamos a empezar primeramente hablando de economía. ¿Qué es la economía? La economía son los agentes que hacen posible la actividad económica y el proceso económico en general del país o de un grupo de personas. Los agentes económicos son las personas o grupos que realizan una actividad económica. Vamos a hablar quiénes conforman los agentes económicos. Los agentes económicos los conforman las empresas, el sector público y lo que viene siendo las familias. Bien, vamos a hablar. Las empresas son actores importantes a considerar, ya que dentro de los agentes económicos toman decisiones racionales en producción y distribución de bienes y servicios. ¿Esto para qué? Para que el consumidor pueda tener acceso a ese tipo de bienes a un costo bueno y de alguna manera ayudar a la economía también en las familias. Bien, su principal objetivo, el principal objetivo es estabilizar y hacer crecer a menos costo la economía. Es el objetivo de las empresas. También las empresas generan empleo y aparte respetan el medio ambiente. El sector público, ¿qué función desenvuelve? El sector público es un conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple o hace cumplir las políticas expresadas en leyes en nuestro país. Las familias o las economías domésticas juegan un papel muy importante también en la economía del país. Los consumidores agrupados o familias o economías domésticas deciden qué bienes y servicios pueden consumir de acuerdo al ingreso que ellos perciben. ¿Por qué los agentes económicos son muy importantes en México? Porque son los que impulsan la economía del país, la estabilizan y se generan empleos. Ahora, vamos a ver cómo afectó el coronavirus la economía del país. Bueno, para empezar, inmediatamente hubo una desestabilización socioeconómica. Después se empezaron a perder gradualmente empleos y se tuvo que renovar la forma o se tuvo que reinventar la forma de trabajar, ya que por las condiciones de salud que se imperaban dentro de los inmuebles, era imposible traer al trabajador a desarrollar los procesos para poder hacer todo lo que viene siendo la productividad dentro de la empresa. Entonces, ¿qué pasó ahí con las empresas? Se rompió la producción, ya que no había mano de obra en el lugar, y muchas empresas empezaron a cerrar sus puertas y, como normalmente se le dice, quebraron muchas empresas. No había recurso humano, no había presencia del trabajador en las empresas donde se tenían que hacer procesos, y eso llevó a la quiebra a varias empresas, ya que no podían fabricar los diferentes tipos de accesorios que muchas personas requerían en el momento. Se tuvo que reinventar una manera de trabajar a nivel desde la casa y se creó el trabajo que comúnmente se le llama también home office. ¿Qué pasó aquí? Al momento que se crea el home office, los dueños de las empresas o los dueños de corporativos muy grandes se dieron cuenta que con poca mano de obra, con poca energía, sin presencia de las personas en el lugar para desarrollar administrativamente las empresas, se dieron cuenta que con las pocas personas que habían trabajando desde su casa no era necesario tener muchas personas en un corporativo. ¿Y qué sucedió?
sucedió lo inevitable. El desempleo de muchas personas, se perdieron puestos muy importantes dentro de las empresas. A nivel de procesos, se les obligó a muchas personas a desempeñar varios puestos para poder cubrir la necesidad de la empresa a bajo costo de salario. ¿Qué sucedió aquí? El ingeniero industrial se tuvo que convertir en el administrador, se tuvo que convertir de alguna manera en el contador de la empresa y se tuvo que convertir también en el jefe de área de la empresa. ¿Y qué sucedió en ese momento? Se dieron cuenta los dueños de las empresas que también con pocas personas podían desarrollar varias actividades y empezaron a despedir personas en las empresas y se dieron cuenta que muchos puestos eran innecesarios dentro de la empresa. ¿Quién se vio afectado? El trabajador y las familias de los trabajadores. ¿Cómo se manifestó también el impacto del coronavirus a nivel de economía, a nivel del país o a nivel mundial? Se dejó de exportar, se dejó de importar materias primas de otras partes por el riesgo de la contaminación de los materiales que venían desde el extranjero. Entonces el país durante 2 años estuvo en una crisis tremenda económicamente y con gran desempleo. Los grandes conocedores de economía se dieron cuenta que este tipo de crisis no se había presentado en 100 años. Entonces fue una de las formas en que se afectó el país por parte del coronavirus. La conclusión. Aquí llegamos a la conclusión de lo que vienen siendo los agentes económicos y la economía en el país. La economía es fundamental para el crecimiento de la sociedad, para el crecimiento de las personas y para el crecimiento de los ingresos y para el crecimiento del país. Sin una buena economía no hay estabilidad y no hay crecimiento en el país. Bien, esperemos que les haya gustado este tema dentro de mi podcast. Y pues bueno, saludos a todos de la Universidad CNCI y muchas gracias.